Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad. La computación, el Internet, han llegado para quedarse en el día a día de las personas, las instituciones y las empresas. Para conversar y avanzar un poco más sobre este tema, conversaremos con el profesor Alejandro Cataldo de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Él investiga sobre cómo las micro, pequeñas y medianas empresas adoptan las tecnologías de la información en sus procesos del día a día. Acompáñenos en Más Conocimiento. El profesor Alejandro Cataldo es ingeniero civil industrial en electrónica de la Universidad de Antofagasta. Es doctor en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de adopción de tecnologías de información en MIPYMES, alineamiento estratégico de tecnologías de información en MIPYMES, metodologías de investigación en sistemas de información. Ha participado en más de 15 publicaciones en diversos proyectos de investigación y en un proyecto Fondesit. Conversaremos con el profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, doctor Alejandro Cataldo, sobre su tema de investigación. Gracias, Alejandro, por asistir a nuestra conversación. No, gracias a ustedes por invitarme. Tu macro tema de investigación son las tecnologías de la información. Sí. ¿Cómo podemos definir este concepto? Bueno, formalmente tecnologías de información son todos aquellos dispositivos, aparatos electrónicos, digitales, computacionales que nos ayudan a procesar, almacenar, a transmitir datos digitales. En la práctica, ¿qué son? En lo sencillo, son todos los computadores, los teléfonos celulares, incluso hoy en día hay ropa que viene con dispositivos electrónicos, los GPS. La verdad que estamos rodeados inmensamente por estos dispositivos. Un auto puede tener fácilmente 5 o 6 computadores hoy en día. Las casas, es un ejercicio que yo le pido a mis estudiantes de primer año. ¿Cuántos computadores usted tiene en su casa? Y todos dicen uno al principio. Cuando discutimos un poco sobre qué son las tecnologías, dicen, no, ahora tengo 20, 30. Las consolas de videojuegos, hasta el microondas, hoy en día un computador en sí mismo. Bien, interesante. Y hay un ámbito que a ti te interesa particularmente estudiar, es cómo las tecnologías de la información llegan a las MIPYMES, sí, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Para qué les sirve a ellas? La verdad que uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado es cómo mejorar la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en especial las micro y pequeñas. Mientras más pequeña me gusta más trabajar. Tiene, desde un punto de vista, digámoslo así, académico, tiene un valor muy relevante porque yo estudio cómo mejorar la implementación y disminuir los fracasos de los proyectos tecnológicos cuando las empresas se insertan. Entonces, estudiar una gran empresa, tú no puedes verla completamente. En cambio, cuando tú estás trabajando con micro y pequeñas empresas, tú las ves en su totalidad. Hablas con el gerente, con los empleados. Entonces, ves la reacción en toda la organización. Entonces, pero, definamos, antes de seguir avanzando en el tema, ¿qué es una micro y pequeña? ¿Qué hace la diferencia entre una micro, una pequeña y una mediana? Sí. Hay dos grandes definiciones para dividir el tamaño de la empresa. Es una forma de clasificar el tamaño de la empresa. En Chile oficialmente eso se utiliza el criterio de los ingresos, entonces se define según Corfo, impuesto interno. Según lo que factura. Lo que factura. Pero desde el punto de vista más bien de investigación académico, particularmente relacionado con mis temas, es más importante dividirlas por número de empleados. Entonces, de 2 a 9 empleados tú llamas, eso le dices que es una microempresa. De 10 a 49 empleados se le llama pequeña, de 50 a 249 se le llama mediana y de 250 empleados hacia arriba ya es grande. ¿Esos son números establecidos, reconocidos a nivel nacional? E internacional también, más bien internacional, generalmente lo que se asume. Hay variantes, Estados Unidos en general esas definiciones por número de empleados no las usa. Para ello una pequeña empresa
tiene 500 empleados. Son otras dimensiones. Pero es la que aceptamos en general en Latinoamérica, en Europa y en la mayoría de los países ese rango. Ya. Y en estas micro y pequeñas empresas que son donde más trabajas tú, ¿de qué manera estas empresas utilizan las tecnologías de la información? Es un tema que me ha gustado muchísimo investigar, porque en general mi opinión es que las micro y pequeñas empresas particularmente, menos las medianas, pero también caen en esos casos, hacen una subutilización de tecnologías. ¿Subutilización? Sí. Hacen un... ¿Por miedo? ¿Porque desconocen para qué sirven? Hay una mezcla, esas son dos explicaciones. Una explicación es el miedo. Bueno, en las micro y las pequeñas empresas generalmente la estructura es muy centralizada. Es el dueño, el gerente, el que toma las decisiones, etc. Y muchas veces este gerente, este dueño, tiene miedo de embarcarse en un proyecto de mejorar ciertas tecnologías, sabiendo, y eso es lo interesante, sabiendo que hay software o hay aplicaciones que le podrían ayudar a mejorar su gestión. Pero no lo hace por este miedo. Pero no es miedo a la tecnología, es miedo a lo que puede ocurrir y quién le puede ayudar si es que tiene un problema. Ese es el miedo que tiene. Los costos antes eran un factor importante, hoy en día ya no lo es. Hay muchos software y herramientas y tecnologías que ya están muy bajo costo. Los teléfonos celulares te pueden ayudar muchísimo en la gestión de una empresa y prácticamente hoy en día todos tenemos teléfonos, más de un teléfono casi. ¿De qué manera un teléfono puede ayudar en la gestión de una empresa? Un celular concretamente. Un celular, por ejemplo, hoy en día están todas estas aplicaciones que están en la nube. Un ejemplo básico, por ejemplo, podría ser el Gmail. Gmail es una plataforma que es el ejemplo clásico de lo que uno llamaría el cloud computing. Y tú accedes hoy en día a tus correos electrónicos desde tu teléfono. Y similarmente hay aplicaciones de negocios, software para gestionar, no sé, un sistema de reserva de hoteles, que el propietario puede fácilmente ver desde su teléfono qué está ocurriendo con su hotel. Entonces, eso hace, no sé, 10 años era imposible. Y hoy en día era imposible por costo y era imposible porque no existían las plataformas para poder lograr esta conectividad. Con lo de la 5G esto va a ser mucho más universal todavía. Y el problema de las MIPE, en realidad, de las micro y las pequeñas empresas, es que ven que las grandes empresas, incluso algunas medianas, progresan muchísimo. Y saben que podrían, y conocen algunas soluciones que les podrían ayudar a sus problemas, que son muchos. Pero como te digo, no se embarcan por el miedo, como te comentaba, no al software, no al dispositivo, sino que el miedo a qué me va a pasar si fallo, quién me ayuda, ese es el problema. Y a propósito de esto de las tecnologías de la información, ¿cómo tú dices que le puede ayudar a la gestión? Tal vez debíamos, pensando en el televidente, definir esto de la administración, gestión. ¿Qué implican esos conceptos? Y cómo esos conceptos, como la gestión, puede ser facilitada, y tal vez con algunos ejemplos, con las tecnologías de la información. Claro, bueno. Para mí gestión y administración básicamente son sinónimos. Hoy en día usamos más la palabra gestión. Hay unos que hacen diferencia. Como que gestión es más que administración. Sí. Okay. Hay algunos colegas que hacen diferencia. En mi opinión, en realidad, no hay mucha diferencia. Y digamos así, la administración involucra las funciones de la planificación de cómo vamos a funcionar como empresa, como organización, ¿no es cierto? El liderazgo que en el caso de un propietario o de los accionistas de una empresa deben ejercer para que la organización crezca o evolucione, mejore en general, el trato con los empleados, todo el proceso. Los controles también tienen que ver involucran las administraciones, cómo evitamos de que se produzcan pérdidas de recursos, ineficiencias, incluso controlar que no se produzcan robos, mermas o cosas por el estilo. Todo eso. Y tú planteas que en todos esos ámbitos las tecnologías de la información podrían ayudar. Sí, claro. Hay muchos aspectos que pueden ayudar. Por ejemplo, una pequeña empresa
se beneficia muchísimo con un simple software de gestión contable, que le ayuda a ser más eficiente, a disminuir sus costos, le ayuda también a hacer control, como yo decía recién. Y un aspecto que seguramente un dueño de una pequeña empresa debe tener seguramente entre sus preguntas es, ¿y esto cuánto me va a encarecer el costo del mes si yo compro esta aplicación o compro tengo que comprar un computador que probablemente lo tiene, pero tengo que comprar este sistema, esta aplicación, este software, y después mantenerlo en el tiempo, y esto a lo mejor me va a salir más caro? Es una pregunta, que lo que hago ahora con un papelito. Es una pregunta muy, muy interesante. Nosotros con un colega de economía hicimos un estudio con una base de datos nacional. Y hicimos la misma pregunta. ¿Qué efecto tiene implementar software en los ingresos, en los costos y en las utilidades de una empresa? Y analizamos dividiendo por estos grupos, por micro, pequeñas y medianas empresas. Y con varios indicadores, mi colega usó varios indicadores financieros y yo hice las clasificaciones de las empresas y los separamos también incluso por tipos de empresas, por industria, no sé, hoteleras, restaurantes, cosas así. El resultado fue súper interesante porque nos encontramos que las pequeñas, la microempresa, los costos disminuían, los ingresos y las utilidades aumentaban. En el caso de las pequeñas, lo que ocurría era que los costos no tenían ningún efecto, o sea, por usar un software o usar herramientas de software, aumentaban los ingresos y aumentaban las utilidades. En las medianas, aumentaban los costos y no se producía ningún efecto en los ingresos ni en las ganancias. La explicación que nosotros nos dimos, que especulamos nosotros ahí, es que una microempresa, estamos hablando de empresas que tienen 9 empleados máximo, como decías tú recién, tiene que comprar un computador, pero a veces basta una planilla Excel para ordenarse. Una simple planilla Excel ya te ayuda a ordenar tus costos y eso significa que te vuelves más eficiente. Y los costos básicamente de una planilla Excel prácticamente hoy en día son casi cero, porque vienen con el mismo computador. O sea, probablemente la inversión podría ser un costo, pero eso se pierde en el tiempo, se deprecia rápidamente en el tiempo. Entonces tus costos van a disminuir porque vas a ser más eficiente. Y al mismo tiempo aumentas probablemente tus utilidades, porque es una relación, ingreso versus costo. En el caso de las pequeñas, probablemente las pequeñas con 10 empleados o más ya tienen computadores. Lo que falta es, como te decía yo, es utilizarlos mejor. Entonces las empresas empiezan a usarlas mejor y también logran beneficios sus ingresos y utilidades. Y en las medianas, la explicación que nosotros nos dimos es que las medianas sí utilizan tecnologías, pero esas tecnologías ya son más robustas, son más sofisticadas, probablemente tienen que contratar personal específico para mantener esos software. Entonces, la conclusión es que llegamos nosotros en ese momento es que en realidad los beneficios del uso de las nuevas tecnologías están sobre las micro y las pequeñas, no sobre las medianas. Pero no quiero decir de que no hay que usar tecnología a nivel de mediana, sino que las medianas compiten en mercados en los cuales ya ciertos software o ciertas tecnologías son estándares. Si no las tienen, no pueden competir. Es básicamente cambia el rol de la tecnología. Profesor Cataldo, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Nos esperan, por favor. Estamos conversando en el programa Más Conocimiento de Campus TV con el profesor Alejandro Cataldo de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Alejandro, estábamos conversando sobre tecnología de la información y aparece como importante saber si el Estado dispone de políticas públicas y a su vez de instrumentos que apunten a mejorar que los pequeños y micro y pequeños empresarios puedan incorporar las tecnologías de la información en sus empresas. Yo diría que sí. Dividiría un poco
los aportes el fomento que ha hecho el Estado a la inserción de tecnología. Diría que en la década del 90, tal vez la década anterior, los proyectos estaban más bien en términos de financiar implementaciones. Partieron tímidamente a lo mejor con pedir financiar que las empresas pequeñas y microempresas generaran páginas web y después procesos de capacitación y todo eso. Y hoy en día me ha alegrado mucho saber que, por ejemplo, Corfo lanzó un proyecto de fomento de inserción de tecnologías en empresas turísticas, justamente acá en la región, pero por la línea que yo creo que es la correcta, que es el acompañamiento. O sea, el proyecto consiste en que la empresa que se adjudique esto, la institución que se lo adjudique, va a acompañar durante un periodo de tiempo el proceso de implementación, desde que se instala un software, depende ahí del proyecto, del concurso, y ellos tienen que estar, digámoslo así, acompañando todo el tiempo hasta que se asegure que el software es bien implementado y está bien siendo utilizado. ¿Qué aspecto implica el acompañamiento? ¿Implica una capacitación de los operadores, de el dueño o algún empleado? Yo no sé el contexto porque esas son las propuestas. Yo entiendo, yo conozco un poco la idea del concurso, pero definiría el acompañamiento desde mi punto de vista. Eso me interesaría. El acompañamiento desde mi punto de vista significa ayudar en la toma de decisiones de seleccionar las tecnologías que se necesitan para un problema específico en una empresa, la capacitación previa a los empleados y todos los involucrados, incluyendo a los propietarios, a los dueños, en distintos perfiles. No es lo mismo si yo instalo un software de contabilidad, por ejemplo. Los accesos a información son distintos para un empleado, para el dueño, para el contador, etc. 3, estar en terreno con ellos por un periodo de tiempo, solucionando los problemas ahí mismo. Eso genera la confianza tanto en los empleados como en los tomadores de decisión, en los propietarios, de que van a tener, si ocurre un problema, van a tener a quién recurrir. Y después un periodo de, digamos así, que yo le llamo de estar atento, de no voy a estar en el terreno con las personas, pero uno está disponible para solucionar problemas. Y después tal vez una ida final, que es más o menos lo que nosotros hacemos. Después de mucho tiempo para ver qué problemas hubo y si hubo alguna consolidación. Lo importante es lo que yo he llamado el estado de autosustentación del sistema. O sea, cuando se inicia la implementación, al principio se produce mucho caos y muchos temores de todos, incluyendo de las mismas personas que toman las decisiones de usar el software. Pero internamente, cuando se empieza a usar, si está este acompañamiento, las personas involucradas, los usuarios, digamos así, comienzan a tomar las confianzas. Algunos se adelantan en el aprendizaje de usar el software, dependiendo del clima interno de la organización, en la estructura informal, esas personas que se adelantan empiezan a enseñarle a los otros, y la demanda por ayuda de los externos, digamos así, de los expertos que están ahí acompañando, empieza a disminuir. En un momento dado, ya la organización sola se empieza a autosustentar en el uso del software, se empiezan a apoyar, a enseñar entre ellos, los usuarios ya tienen un conocimiento básico y saben cómo usarlo, a resolver problemas entre ellos, etc. Eso le he llamado yo a la autosustentación. Para mí el acompañamiento es asegurarse que se logre la autosustentación. Bien. Alejandro, vamos por unos minutos al proyecto Fondesit que tú estás desarrollando. ¿De qué trata específicamente? Se trata más o menos de lo que yo he estado conversando. Es un proyecto cuyo objetivo es entender lo que les pasa a los usuarios durante todo el proceso que llamamos nosotros. ¿Y es un proyecto que lo está haciendo en la región del Maule, en Talca? ¿Dónde se está? Fundamentalmente por conveniencias de la metodología de trabajo, lo estamos haciendo acá en Talca. La idea básica entonces es poder entender lo que les pasa a los usuarios. O sea, en una micro o una pequeña empresa, cuando ocurre el momento de implementar un software. Entonces es un proceso en el cual estamos básicamente un mes completo en terreno con ellos, pero incluso antes y después también estamos acompañando, hacemos las capacitaciones, lo que yo llamé el acompañamiento. Finalmente estamos 3 meses. Me imagino que no son con todas las micro y pequeñas empresas de Talca, sino que es con un grupo
no sé, 10, 20, 50, ¿cuántas empresas son? Nosotros estamos trabajando con pequeños restaurantes. Le llamamos Restaurantes, ya, específicamente restaurantes. Sí, es lo que llamaríamos, a mí me gusta decirlo, las picadas. Ah, unas picadas. Trabajamos con picadas. Ya. O sea, tienes todos los datos tú. Sí. Ya. Y tengo buenos descuentos. Ya. Mira, la verdad que la gente después que nosotros nos vamos queda muy agradecida. Los propietarios, los empleados. Al principio la reacción es ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que tratamos de descubrir, cuáles son los patrones de conducta de todos los usuarios. Al principio llegamos, se toma la decisión, estos son pymes, la decisión la toma el dueño del restaurante de implementar un sistema que nosotros le proponemos. Tiene dos vistas el proyecto. Por un lado, desde el punto de vista de la investigación, nosotros tratamos de observar cuáles son los patrones en todos los usuarios. Los restaurantes tienen una ventaja para nosotros. Tienen distintos tipos de roles y son muy estándares. En todos los restaurantes tú tienes meseros, cajeros, cocineros y el dueño, que a veces hace cajero. Y en todos se repite ese rol. Entonces podemos estudiarlo. ¿Y cuáles son las aplicaciones, los software que en estos restaurantes pueden utilizar ustedes? Uno ve a veces un software que utilizan incluso me imagino que un celular, hacen el pedido y ese pedido le llega directamente al cocinero, cosas de ese tipo. Es ese sistema. Es un sistema que nosotros llamamos de gestión de mesas y de inventario. Entonces, la transformación del restaurante es de un día, digamos así, es un día digamos así. Ocurre en que el mesero que tomaba la orden en un papel, que le llaman la comanda, al día siguiente, un momento dado que nosotros planificamos, comienza a usar un teléfono o un tablet y empieza a tomar la orden en forma digital. Esa orden sale en cocina en un ticket y se va registrando toda la compra de la comida en un computador que tiene el cajero. Es un proceso que parece sencillo, pero es extremadamente revolucionario para los empleados. ¿Seguro? Y es estresante al principio. Es bien estresante para ellos. Claro, que están acostumbrados a tomar notas en papel y ese papel llegaba al cocinero. Sí. El otro aspecto interesante de esto es que la investigación que nosotros hacemos es completamente aplicada. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos a proponerle a un restaurante instalar el software. Para ello no tiene ningún costo. Ellos después de un mes tienen que empezar a pagar el software, que es un software comercial que es muy popular acá en Talca en general. Pero todo el acompañamiento que nosotros hacemos es completamente gratuito. Entonces va 1 o 2 estudiantes que con eso hacen su tesis, su trabajo de titulación. Va una psicóloga que me acompaña en el proyecto Fondesit y voy yo. Y estamos, como te digo, 3 meses interactuando con el restaurante, pero un mes completamente desde que abren hasta que cierran todos los días. ¿Y cuántos restaurantes aproximadamente? Nosotros hemos trabajado en total con 12 restaurantes, o hemos conversado con 12 restaurantes, y hemos avanzado a distintas etapas con 12 restaurantes. Solo 9 de ellos, digamos así, han llegado hasta el final. O sea, en el camino se nos han caído 3. ¿Y cuáles son las razones por las que esos 3, de las que recuerdes por lo menos? Esa es una de las preguntas que a nosotros también nos interesa conocer, es por qué estos rechazan esto. Fundamentalmente, una de las cosas es lo que yo llamaba los motivos fuertes y los motivos débiles. Muchos propietarios, y entre ellos están estos 3 casos, nos argumentan de que ellos quieren tener estadísticas de cuánto están vendiendo, qué es lo que más se vende, cuál es el producto, qué es el inventario, etc. En general eso es muy universal, pero nos dicen, quiero saber solo eso. Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta que normalmente las prioridades son otras. Entonces, cuando nosotros les decimos vamos a pasar ahora a la etapa en que hay que implementar el equipamiento, entonces eso implica que ellos tienen que comprar un computador, un par de impresoras, ahí se acaba. Yo le llamaba a esa etapa la prueba de amor. En cambio, cuando hay motivos fuertes que le he llamado yo, por ejemplo, crisis en el restaurante, problemas de sospechas también de los restaurantes, a veces desconfianzas infundadas. Después nosotros nos hemos encontrado que los propietarios creen que algo está pasando dentro del grupo, y cuando instalamos el sistema le hemos demostrado que no es un problema que ocurra dentro del grupo, sino que es solamente un problema de gestión. Cuando hay sospechas infundadas, cuando hay problemas financieros, esos son para nosotros motivos fuertes.
Eso generalmente pasan todas las etapas y llegan hasta el final. Ya, y bien. Un aspecto que nos interesa desde el punto de vista de investigación. ¿Cuánta importancia tienen en este ámbito de la investigación, del conocimiento, las colaboraciones nacionales e internacionales con otros investigadores que estén tratando temas similares? Para nosotros ha sido algo muy gratificante porque académicamente hablando, nosotros habíamos planteado que no se entiende bien lo que ocurre durante todo este continuo de tiempo, durante todo el proceso, desde que una persona se entera que va a llegar un sistema hasta que lo termina implementando. Y en el camino se puede caer, puede boicotear o abandonar el sistema. En general, académicamente, se entiende bien algunas cosas nomás, de algunos momentos en ese tiempo, pero no se había hecho un seguimiento. Y eso ha recibido muy buenos comentarios y ha tenido muy buena recepción en la comunidad internacional científica, porque en general ya hace mucho tiempo se está diciendo no sabemos qué pasa. Y eso implica que no podemos ayudar en la práctica a las empresas, incluso ya las grandes, de cómo mejorar la gestión de la implementación de un software. Es interesante saber este dato. En las grandes empresas y en general, cuando se implementan estos software como ERP o este tipo de software, el 70% de los proyectos fallan. 70%. Son proyectos considerados riesgosos. Las fallas son en términos de que se agrandan los presupuestos, los beneficios esperados no se logran, o se logran una parte de los beneficios, o los tiempos se extienden. Inclusive cualquiera de esas tres juntas. Entender lo que pasa para nosotros va a ayudar a las grandes empresas y las pequeñas a mejorar la gestión de estos proyectos, disminuir, esperamos, esa tasa de fracaso que es internacional. Alejandro, te queremos agradecer el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación al programa Más Conocimiento. Muchas gracias a usted, porque en realidad a mí es un tema que me apasiona y me gusta comunicarlo, ojalá de una manera simple. Lo hemos entendido y esperamos que así también haya ocurrido con los telespectadores. Las tecnologías de la información son un elemento que está en el día a día en las empresas, en las personas, en las casas, en las industrias y también en las instituciones. El profesor Cataldo estudia cómo introducir las tecnologías de la información en las micro y pequeñas empresas fundamentalmente. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y les esperamos próximamente. Hasta pronto.